Y bienvenidas sean todos ustedes a nuestra tercera mesa de diálogo, en donde en estos momentos estaremos hablando sobre la verdad nos hará libres, desgranando los componentes de la justicia transicional, verdad, reparación y no repetición. El día de hoy nos acompaña la moderadora María del Rosario Arrambide González, de la Ibero Puebla. Bienvenida. Y también nos acompaña Daniela Malpica Neri, de Justicia Transicional en México. También bienvenida. Y pues les dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan ya en este tercer día de nuestro Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita. Les saludo también a quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo a través de YouTube. Y bueno, como ya se mencionaba, vamos a dar inicio a esta conversación sobre la verdad nos hará libre, desgranando los componentes de la justicia transicional, verdad, reparación y no repetición. Y para esto nos está acompañando Daniela Malpica Neri, quien es experta en estos temas de justicia transicional, a quien saludo con mucho afecto. Y antes de darle la palabra a Daniela, me voy a permitir presentarla para que ustedes la conozcan. Daniela es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Essex en Reino Unido. Trabajó en la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, prestó sus servicios profesionales en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Adicionalmente, laboró en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde realizó diversas recomendaciones a autoridades de los 3 niveles de gobierno por violaciones graves a los derechos humanos, entre las que se encuentran casos de tortura y tortura sexual, desaparición forzada, violación y abuso sexual a menores en instituciones de educación, ejecuciones extrajudiciales, conflicto por creencias religiosas, temas de derecho a la educación, y participó en el diseño e implementación de la investigación de campo y redacción del informe sobre el conflicto de autodefensas en el estado de Michoacán. Actualmente, Daniela es cofundadora y codirectora de Justicia Transicional en México, organización que busca la implementación de medidas extraordinarias de verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición en nuestro país. Como podrán observar, nos acompaña una persona con una gran experiencia y trayectoria en estos temas de justicia transicional que siguen siendo un pendiente, una deuda frente a nuestro contexto de graves violaciones a derechos humanos. Sin más, Daniela, te doy la cordial bienvenida y te doy la palabra. Adelante. Muchas gracias y pues muchas gracias por la invitación y poder estar en este foro tan importante, hablar sobre qué es la justicia transicional. Y pues bueno, hice una pequeña presentación en el cual pues voy a tratar de abordar brevemente qué es la justicia transicional, cuáles son los contextos en donde tradicionalmente se aplica la justicia transicional, cuáles son sus pilares, cuáles son sus fuentes y después detenernos brevemente en cómo es que se busca acceder a la verdad a través de estos mecanismos, a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición, a la memoria y finalmente hablar un poquito de la implementación holística y la reconciliación. Entonces, bueno, ¿qué es la justicia transicional? ¿No? Entonces, la justicia transicional son una serie de procesos que utilizan ciertas herramientas, ciertos mecanismos que son utilizados tradicionalmente en contextos donde ocurren violaciones masivas y graves de derechos humanos, ¿no? Esta parte es bien importante. Masivas, esto quiere decir que son miles y miles de víctimas de distintas violaciones graves a los derechos humanos. Y es la forma en la que los estados buscan tratar de lidiar con este pasado atroz. Esto en estados que por lo general se ven sobrepasados en capacidad, ya sea técnica, económica y muchas veces humana, y por supuesto, donde no exista muchas veces la voluntad política del Estado para poder investigar estas violaciones graves a derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque tradicionalmente estos procesos se han aplicado en países que vienen saliendo de un conflicto, ya sea internacional, es decir, 2 países que mantengan una guerra, o en países que tienen un conflicto armado interno, como el caso de Colombia.
Y el otro contexto donde tradicionalmente se han aplicado este tipo de procesos son en países que vienen saliendo de una dictadura, ¿no? Entonces buscan investigar cómo es que sucedieron las violaciones graves a derechos humanos. ¿Cuál es el problema aquí? Lo que les decía de la voluntad política, que es muy importante, que pues muchas veces en los conflictos pues se ve involucrado las fuerzas armadas de los estados, y en el caso de la dictadura pues por lo general la represión viene por parte del mismo estado, ¿no? Entonces es muchas veces muy difícil que el estado pues acceda a investigarse a sí mismo y realmente el poder conocer qué fue lo que sucedió, dar acceso a la justicia a las víctimas, darles una compensación y el promover las reformas necesarias para poder prevenir que esto vuelva a suceder. Y ya no sirve esta chuncha. Creo que no quiere. Pero bueno, en lo que logro… ahí está. Listo. Los pilares de la justicia transicional, como les venía diciendo ahorita, son 5. La verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, y el relator de la justicia transicional recientemente incorporó un 5º pilar, que es la memoria. Anteriormente, la memoria era considerado fundamentalmente parte de la verdad y sobre todo de reparación al momento de tratar de dar una reparación integral, sobre todo en el tema de compensación, donde muchas veces se han visto la construcción de memoriales en honor a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, pero ahora ya es considerada un pilar fundamental y que atraviesa de manera interseccional los otros 4 pilares. Y no me voy a detener mucho ahorita aquí porque vamos a seguir platicando de esto. Las fuentes de la justicia transicional nacen en la justicia internacional, ¿no? El derecho internacional, y son 4 principalmente. El primero, pues el derecho internacional de los derechos humanos, donde podemos encontrar precisamente todos estos derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. La segunda es el derecho penal internacional, porque al estar hablando de violaciones graves a derechos humanos, estamos hablando de una serie de derechos que son protegidos de manera especial por la comunidad internacional y que han sido recogidos justamente en el Estatuto de Roma, ¿no? Protegidos por el derecho penal internacional. Otro es el derecho internacional humanitario, que tiene que ver con los contextos de aplicación. El derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, son las reglas del juego de la guerra, ¿no? Las reglas de la guerra, por así decirlo. Es lo que rige cómo es que los estados pueden pelearse, pongámoslo de manera sencilla así. Y el último, el derecho de los refugiados. Y esto también tiene una lógica de ser, y es que cuando existe un conflicto, cuando existe un régimen dictatorial, las personas salen huyendo del país por motivos de seguridad. Entonces, pues es también una corriente del derecho que se ve impactada directamente al momento de abordar la justicia transicional. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los mecanismos de verdad. Aquí es importante reconocer que pues el derecho a la verdad primeramente es un derecho que tienen todas las víctimas a saber qué es lo que sucedió, qué fue lo que les pasó, dónde están sus seres queridos, pero desde la justicia transicional también es visto como un derecho colectivo de la sociedad a poder saber precisamente qué es lo que ha pasado, cuáles fueron las situaciones y las causas estructurales, ahora sí que el caldo de cultivo que permitió que una situación permitiera esa cantidad de abusos. Y busca tratar de acercarnos a encontrar esta verdad, ¿no? Tradicionalmente, en un sistema ordinario de justicia, pues tenemos las instituciones. Cuando empieza a haber violaciones, empezó a haber una ola para ir accediendo a la verdad, ¿no? Entonces empezaron a haber estos sistemas de protección de ombudsman que trataban justamente de ser un contrapeso a las autoridades, a las instituciones gubernamentales. Cuando estos mismos resultan muchas veces insuficientes, surgen las comisiones de investigación que buscan investigar un hecho en específico, y aquí hay un ejemplo muy reciente como el caso de la Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia del caso de Ayotzinapa, por ejemplo, que investiga de manera concreta qué sucedió en ese caso concreto. Y finalmente, cuando tenemos una situación estructural como es
por lo general el caso de un actor o de un conflicto, pues se crea una gran comisión de la verdad que busca atender las causas de esta. Y tenemos también aquí en nuestro país ya otro ejemplo muy reciente, que es la recién creada Comisión para el Periodo de la Guerra Sucia, que busca investigar qué fue lo que sucedió desde 1965, creo, hasta 1990. Aquí creo que también es importante mencionar que lo que busca la justicia transicional no es únicamente dialogar con una verdad legal o una verdad forense, ¿no? Busca también dialogar y tratar de buscar una conciliación entre la verdad personal o la verdad narrativa, lo que cada una de las víctimas vive, busca dignificarlas a través de estos relatos. Busca también una verdad social, el poder construir ante la sociedad qué fue lo que sucedió, y finalmente también una verdad reparadora, una verdad restaurativa, en el cual sobre todo las víctimas puedan salir de cierta manera con este reconocimiento de qué fue lo que sucedió. Bueno, en mecanismos, en lo que da la vuelta, siguen los mecanismos de justicia. Mecanismos de justicia. Acá hay ciertas diferencias con el régimen ordinario de justicia, ¿no? Y aquí lo que se busca o lo que buscan estos mecanismos extraordinarios de justicia es reconocer que hay una incapacidad por parte del Estado de poder rendir cuentas ante absolutamente todos los perpetradores. Y creo que esto es algo que todas nosotras y nosotros conocemos bien, ¿no? Hoy en día sería prácticamente imposible, desafortunadamente, el poder someter a la justicia absolutamente a todas las personas que han perpetrado alguna de las violaciones graves a derechos humanos simplemente por capacidad. Hay un estudio, por ahí me parece que de Animal Político, que si tomáramos únicamente los homicidios que han acontecido y se pusiera a toda la Fiscalía General a resolver únicamente los homicidios, tardaríamos más de 129 años. Esto, repito, tomando en cuenta únicamente los homicidios. Hoy en día tenemos más de 300,000 homicidios, tenemos más de 91,000 personas desaparecidas, más de 30,000 personas que han sufrido tortura de manera pues reconocida, más de 300,000 familias desplazadas. Es decir, ya no existe la capacidad real del Estado de poder dar la justicia como nos la enseñaron a todos los perpetradores. Entonces, lo que busca es una priorización de casos, ir por los máximos responsables en lugar de ir absolutamente por todos los perpetradores, y no deja fuera la responsabilidad de todos, ¿no? Un ejemplo acá es el caso de Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, en el cual se implementó un sistema de beneficios en el cual las personas de menor rango, precisamente por dar información, reciben condenas menores que muchas veces incluyen el trabajo comunitario, no necesariamente la prisión, para, uno, poder satisfacer esa necesidad y ese sentido de justicia, que también es bien importante. Dos, buscar otro sentido de reinserción o de trabajo junto con la comunidad y poder fomentar la reconciliación. Al mismo tiempo, también reconoce que estas personas no es como que las podamos mandar a una isla, son personas que están en las comunidades, ¿no? Y aquí tomo de ejemplo el caso de Michoacán, en el cual en una misma familia, en una comunidad, podías tener un tío que era templario, el compadre era soldado de las Fuerzas Armadas y el otro tío era un policía municipal. Y probablemente los tres habían cometido algún tipo de acción ilegal dentro de este conflicto que existía en ese momento, y todos iban a misa los domingos, ¿no? Todos estaban juntos ahí. Entonces, tenemos que tomar este momento como una herramienta también para empezar a repensar otras formas de justicia desde lo local. Y desde la justicia tradicional, aquí, si debo decirlo, está la jurisdicción, jurisdicciones especiales como la de Colombia, pero existe la Corte Penal Internacional, que es un tribunal fijo que está en La Haya, que justamente busca juzgar a los máximos responsables cuando no hay una capacidad por parte de los estados o no hay la voluntad política, que esto es bien importante. Muchas veces sí tienen la capacidad, pero no existe la voluntad política.
Hay 2 tribunales internacionales que se han establecido, que es el de Yugoslavia y el caso de Ruanda, en el cual también se dieron cuenta que pues muchas veces no era tan estratégico establecer este tipo de tribunales por el costo y por el tiempo. Eran tribunales que tenían pensado operar alrededor de 5 años, acabaron trabajando 10 o 12 años con un costo altísimo en el cual muchas veces había que trasladar a fiscales internacionales que no estaban adecuados al contexto local y a la cultura local. Y es por esto que después se forma la Corte Penal Internacional y ahora tenemos también tribunales híbridos como el caso de las Cortes de Camboya o de Timor del Este o el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, que está totalmente asumida como un sistema nacional extraordinario, pero conformada por jueces nacionales. En los mecanismos de reparación, aquí se busca poder satisfacer a las víctimas con una reparación integral, ¿no? Los 6 elementos que tiene la reparación integral. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que pues, los recursos que puede tener un Estado para poder reparar a las víctimas son limitados. Y aquí regreso al ejemplo de la masividad de víctimas. Y voy a tomar un ejemplo para tratar de ilustrar la problemática que hay al momento de dar reparaciones en contextos de violaciones masivas a derechos humanos. En Perú, la Comisión de la Verdad del Perú determinó que habían existido 69,000 personas ejecutadas extrajudicialmente. Para el momento de determinar la reparación integral a las familias de estas personas, decidieron que la mejor forma era tratar de sacar un promedio de la reparación que había otorgado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias de ese país, un promedio. Y el promedio fue entre $100,000 y $200,000 a cada una de las familias, $150,000. Y cuando lo multiplicaron por 69,000 personas ejecutadas, se dieron cuenta que eso era más del Producto Interno Bruto. Entonces, aquí hay una situación compleja que la manera en la que la justicia transicional ha buscado dar respuesta es a través de programas administrativos de reparación, en el cual muchas veces las mismas víctimas construyen cómo es que se van a reparar y qué cantidad, por ejemplo, en caso de las compensaciones, se puede otorgar a las víctimas, ¿no? En el caso de Ruanda, por ejemplo, y el orden, ¿no? Que eso también es importante. En el caso de Ruanda, existieron esta clasificación, este programa administrativo, y decidieron que los primeros en poder acceder a este tipo de reparaciones iban a ser los niños que se habían visto afectados en el conflicto. Segundo, iban a ser las mujeres adultas que habían sufrido agresiones y muchas veces incluidas tortura sexual. Y tercero, el resto de la población. Entonces, es algo que tiene que ser siempre construido con las víctimas, tomando en cuenta las limitaciones reales que pueden existir en un Estado al momento de salir de un escenario muy complejo como es un conflicto o una dictadura. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el de Kuwait, donde hubo una guerra internacional, bueno, un conflicto por el petróleo, en el cual fue la misma ONU la que estableció un programa de reparación, estableció categorías, pero ahí lo que hizo justamente para buscar fondos que el país no tenía en ese momento fue ponerle un impuesto especial al petróleo para poder fondear el programa de reparaciones. En el caso de Colombia, las FARC están dando una cantidad también para fondear este programa de reparaciones. De cierta manera, poder hacer responsable y que aporten las causas mismas que dieron o que surgieron y que causaron esta gran cantidad de víctimas. En garantías de no repetición, no sé cómo vaya de tiempo, pero tú me avisas. En las garantías de no repetición es un pilar que a mí me gusta mucho y que por lo general, desafortunadamente, los reflectores siempre se van a los grandes mecanismos, es decir, a las comisiones de la verdad, a los grandes tribunales, pero que es un pilar fundamental porque son todas las reformas que requerimos, institucionales, legales, educativas y culturales para lograr que una situación como esta no vuelva a suceder y que son políticas además a largo plazo, ¿no? Tenemos que salir de esta visión cortoplacista de que de la noche a la mañana vamos a poder resolver absolutamente todos los problemas. Segundo, para mí es muy importante porque cuando
nos escuchan hablar muchas veces de justicia transicional. Nos dicen, ay, pues sí, tú nada más quieres establecer tu comisión de la verdad y ya, ¿no? Y la realidad es que no, ¿no? Aquí hay muchas agendas bien importantes en las cuales muchas organizaciones que realizan trabajo, instituciones académicas, las instituciones mismas que realizan cambios y mejoras son parte fundamental de este proceso y es importante que se lo apropien y se reconozcan como parte de sí. Y aquí me refiero, por ejemplo, a la reforma policial, en la cual muchas veces se debe de iniciar con una lustración para que las y los servidores públicos que tuvieron alguna responsabilidad en la comisión de violaciones graves a derechos humanos sean removidos de su cargo y pueda existir una investigación al respecto. Hay países que, por ejemplo, vienen saliendo de un conflicto, entonces hay que empezar desde cero, desde la construcción de una nueva constitución. Si la constitución existe, como en el caso chileno, que se dejó la constitución, pero es cómo podemos ir adecuando el resto del marco normativo para dar cumplimiento con los derechos humanos, ¿no? Y que, bueno, ahorita Chile es un caso muy particular porque justamente acaban de votar a través de un plebiscito una nueva constitución que justamente tumba la que se estableció durante el régimen de Pinochet. Y aquí, bueno, entran muchas otras cuestiones que muchas veces creemos que no entrarían dentro de un proceso de justicia transicional. El tema de la desmilitarización, que es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de las veces son las Fuerzas Armadas las que se ven involucradas en la comisión de graves violaciones a derechos humanos, que aquí vamos de cierta manera en retroceso, creo. La reforma policial, la reforma del sistema penitenciario. Después existen también las reformas, por ejemplo, educativas, ¿no? Y educativas no me refiero nada más a cómo es que vamos a poder dar educación, sino a cómo estamos enseñando qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y aquí hay 3 ejemplos que me gustaría dar. En el caso de Argentina, una vez que se publicó el informe del Nunca Más, se hace un documental, que esto tiene que ver también con la parte cultural, para que la población se dan cuenta que la población no iba a leer nunca el informe de la Nunca Más, ¿no? A menos de que sean probablemente abogadas o abogados o gente clavada en la justicia transicional, muy probablemente no iban a agarrar el libro y el informe del Nunca Más y lo iban a leer. Entonces lo hacen un documental y lo empiezan a transmitir en la televisión pública. De esta manera, este relato, lo que sucedió, llega a todos los hogares de las personas de la ciudadanía argentina. Y la otra cosa que hicieron fue volverlo una materia de clase en la secundaria, ¿no? Entonces, las generaciones que no les tocó vivir la dictadura conocen qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las causas y por qué eso no puede volver a suceder. Otro caso es el de Irlanda del Norte, donde existía un conflicto entre católicos y protestantes. Ahí lo que empezaron a hacer fue integrar escuelas, precisamente para tratar de buscar empatía entre las y los niños que venían de familias protestantes, junto con los niños y niñas que venían de familias católicas. Y este mismo experimento, si lo quieren ver así, se ha iniciado a aplicar en escuelas de Israel y Palestina, en el cual hay un incentivo para que las escuelas puedan empezar a aplicar este programa y conocer cada uno de sus programas. Perfecto. En la memoria, pues es la construcción colectiva de qué fue lo que sucedió. Aquí creo que lo que es muy importante mencionar es que esta debe de venir de base, es decir, debe ser una construcción de base desde la sociedad, desde las víctimas, en el cual además funge no solo como un recordatorio de lo que sucedió, sino que de cierta manera también cumple un propósito de protesta y de decir, esto no puede volver a suceder, aquí pasó esto y no puede volver a suceder. Lo que en ocasiones sucede es que esta viene y es apropiada por parte del Estado. Y aquí en México también tenemos ejemplos de que ha pasado esto. En la Ciudad de México, por ahí del 2011, si no me equivoco, 2012, que era la salida de Calderón, empieza a organizarse el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, justamente empezando a reclamar por las miles de víctimas de la guerra contra las drogas, que era necesario reconocérseles. ¿Y qué es lo que hace la Administración Federal? Ahí por Campo Marte, cerca de Polanco, crean un espacio escultórico en el cual reconocen a las víctimas,
pero únicamente a las víctimas del Estado, es decir, únicamente a las fuerzas federales. Dejaron de lado a las cientos de miles de víctimas ciudadanas que habían sido tanto víctimas por parte del Estado como por otros actores, ¿no? Entonces, esto justamente es un memorial que viene desde el lado del Estado y que no conecta con la población, ¿no? Y es algo que vemos más y más hoy en día, ¿no? Las conocidas antimonumentas que ahora hay en Reforma, que está justamente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hay otra por los mineros, que ahorita se me olvidó el caso de Pasta de Conchas, gracias, exactamente. Y existe también la antimonumenta enfrente de Bellas Artes por los feminicidios. Entonces, esto es importante recordar para la memoria. Y bueno, finalmente, una de las cuestiones más importantes de la justicia transicional es tratar de entender que se deben de buscar aplicar todos estos elementos de manera holística y que esto busca ser un pilar fundamental para la construcción de la reconciliación, ¿no? Hablando de reconciliación, que hay dos esferas dentro de esta, la pública y la individual. La individual es la reconciliación que yo puedo llegar a tener con mi perpetrador, que puede existir el perdón o no, eso es una cuestión que nunca se debe forzar para las víctimas y para los perpetradores. Y bueno, esa es la reconciliación. Y la pública, que esto es más el objeto de la justicia transicional, es poder reconciliar a una sociedad con sus propias instituciones, que podamos volver a confiar en que si algo nos sucede vamos a tener un aparato de justicia que va a responder, nos va a dar verdad, nos va a dar justicia, nos va a dar una reparación y va a garantizar que esto no le va a volver a suceder a alguien más. Aquí, bueno, los principales elementos pues es que existe este reconocimiento, la justicia transicional como mecanismo para poder acceder a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Tiene que buscar atender las causas estructurales del conflicto. Tenemos que reconocer que debemos construir una visión a futuro juntos, y esto es un poco cuando hablaba de el repensar la justicia. Es decir, no vamos a poder construir un país para nosotros solos, nos necesitamos y estamos interconectados, y finalmente esto va a lograr que podamos tener un Estado en paz y que se transforme. Y bueno, hay cuatro cuestiones muy importantes que también giran siempre y deben estar siempre presentes. Uno, el análisis de interseccionalidad, el poder reconocer cómo las violencias afectan de manera desproporcionada a grupos en condición de vulnerabilidad. La identidad, que eso tiene que ver sobre todo en conflictos donde hay una fuerte cuestión identitaria, como el caso de Irlanda, que eran protestantes contra personas católicas. El tema cultural, aquí, por ejemplo, en países musulmanes, en donde muchas veces se buscaron aplicar mecanismos, fue muy difícil el shock, por ejemplo, de tratar de investigar y dar justicia a temas de violencia sexual, justamente por todos los tabús y la cultura que existía allá, ¿no? Entonces, también como tomar en cuenta los aspectos culturales y el que ya les mencionaba desde el principio, la voluntad política del Estado para poder impulsar y sostener estos mecanismos. Y pues ahí creo que lo logré. Justo a tiempo. Muchas gracias, Daniela. Me parece que das un contexto y enmarcas, ¿no?, de forma general todo este tema de la justicia transicional, los distintos elementos que la componen, pero además de darnos como todo este marco, ¿no?, y todos estos elementos transversales como la interseccionalidad, la identidad, la cultura, entre otros. Me parece que con esta charla que tenemos el día de hoy logramos también ir articulando con los elementos que hemos visto desde el día de ayer en las mesas que se llevaron ayer. Por ejemplo, ayer nos acompañaba el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y nos hablaba de todas estas recomendaciones que se han hecho a México en materia de el tema de la militarización, de la seguridad pública, ¿no?, y todas estas recomendaciones por organismos internacionales, y que es algo que tú estás planteando ahora, ¿no?, desde estas medidas de no repetición en el marco de las políticas públicas y dentro de estas el gran desafío de la desmilitarización, pero también da estas mismas recomendaciones que hacía alusión ayer el Alto Comisionado. En las mismas recomendaciones, en todas se hace alusión a la situación de grave violaciones a los derechos humanos por los que está transitando México, ¿no?, que me parece que es un elemento
fundamental para poder partir o exigir un proceso de justicia transicional como es el caso mexicano, y hay casos que nos vienen, ¿no?, a la mente, Ayotzinapa, Acteal, el caso de San Fernando, por supuesto que la Guerra Sucia, Tlatelolco, ¿no? Entonces, me parece que estamos frente a una necesidad de justicia transicional en el país. Hay casos particulares en donde se está impulsando esto y tal vez ahora en las preguntas podrás ampliar un poco sobre eso. Pero bueno, me parece que se van articulando los distintos conocimientos. Esto que decías de colocar en el centro a las víctimas es un tema que también se platicaba más bien en una de las mesas de ayer, ¿no?, que es la base y creo que es de cada uno de estos componentes de la justicia transicional, retomándolo en el tema de la memoria, ¿no? Entonces, me parece que estos elementos que nos aporta se van pues articulando. Hoy en la mañana hablábamos también de la tasa de impunidad frente a los delitos, ¿no?, más del 95% de impunidad frente al 97, habiendo 97 casos que no se denuncian. Estamos hablando del 7% que se denuncia y un 95% de impunidad. Y hablábamos de esto en el componente de justicia que nos colocabas hoy, y ya con esto yo también cierro, de el tema de que los ministerios o los fiscales, las agencias no son las necesarias, las proporcionales para la cantidad de delitos y de población, ¿no? Y es uno de los temas que hoy tú abarcabas en el tema de justicia. Entonces, me parece que vamos interrelacionando los distintos temas que vamos abordando desde ayer. Te agradezco mucho por esta relación tan importante. Y bueno, estaríamos pasando a una ronda de preguntas con el público que está acá presente. Si les parece, hacemos una primera ronda. No sé si alguien tuviera algún comentario, alguna duda que quisiera compartir acá con Daniela. Por allá hay una mano, acá hay otra y allá hay otra. Y con esa ronda terminamos y después pasamos a otra. ¿Pero me escuchan? Sí. Muy bien. A mí me gustaría saber, durante este proceso de la reparación, ¿qué es lo que se requiere para evitar la revictimización? Justamente porque me he puesto a leer, por ejemplo, testimonios de las sentencias de Colombia, y es justamente durante este proceso de reparación que las víctimas vuelven a sufrir. Justo por esto que comentabas al principio de que no hay voluntad política en la reparación y se hace más como desde la obligación. Entonces, ¿cuáles pueden ser alternativas? Que yo entiendo que los sistemas internacionales no tienen los recursos para estar todo el tiempo vigilando el cumplimiento, pero ¿qué se podría hacer para lograr pues que estas sentencias realmente fueran reparativas? Es muy buena pregunta eso y esa. Y creo que te puedo dar cierta luz, ¿no? Primero que nada, creo que sobre todo cuando estamos hablando de violaciones masivas o violaciones graves en general, el primer tema de revictimización es lo que decías, ¿no? Que muchas veces no hay una voluntad política para dar una reparación integral. Entonces brincan directamente a la compensación, que es decir, nunca te voy a poder restituir el derecho, entonces brinco directamente al tema de compensación monetaria, que muchas veces también esto puede ser un tema bastante complejo de determinar. Por eso muchas veces desde la justicia transicional se habla de programas administrativos, ¿no?, donde se tiene ya como una cantidad, pero sin dejar de lado los otros componentes de la reparación, ¿no? El poder, de ser necesario, la restitución o de ser posible la restitución, que muchas veces pues eso va a ser imposible, ¿no? Una vez que te hacen un daño tan grave como ocurre en violaciones graves a derechos humanos, pues el que te puedan restituir a la situación anterior a este hecho pues nunca va a ser posible. La rehabilitación, que realmente incluya la atención médica y psicológica que las víctimas requieren. La compensación, que aquí también hay una parte bien importante en cuanto a cómo esto tiene que ser construido junto con ellas para que haya justamente una satisfacción al final de la reparación, ¿no? Y aquí voy a poner otro ejemplo, ¿no? En el caso de las Moras, que fue esta familia que a inicios de esta administración sufrieron un atentado donde murieron
3 mujeres y creo que 6 de las niñas y los niños de la familia. Lo primero que hizo el gobierno fue brincar justamente como con la SEAB a dar una reparación y dijeron, aquí vamos a venir a poner un monumento. Ellos nunca habían pedido un monumento, ¿no? Y muchas veces no es un monumento lo que ellos quieren. No obstante, como que ya agarraron una lista y tienen su checkbox de compensación, le damos acceso a las instituciones estatales de salud por un ratito, porque además también hay un tema ahí en el que no reconocen, por ejemplo, las enfermedades crónicas que muchas veces surgen después por el estrés ocasionado por las violaciones graves. Y ya se me fue el hilo lo que estaba diciendo. Y se brincan después, y te doy un monumento, ¿no? O te pongo un monumento en algún lado y con eso ya cubrí una disculpa pública, que eso es algo que hemos empezado a ver mucho por parte de esta administración, disculpas públicas por arriba, por abajo, a comunidades indígenas, pero no es realmente un plan que busque satisfacer de manera integral todos estos elementos, ¿no? Entonces creo que eso es una parte bien importante y que el brincar únicamente a la compensación muchas veces crea la percepción en las víctimas de que pues los estás comprando, ¿no? Y creo que eso es uno de los principales problemas a combatir y que habría que cuidar. Gracias, Daniela. Si les parece, pasamos con las otras 2 preguntas corridas para que… Bueno, muchas gracias. Y yo te quería preguntar si consideras que hay voluntad política de este gobierno para empezar una justicia transicional y de ser así, ¿crees que se van dando más o menos pasos para eso? Espero la otra sí. Si les parece, hacemos la otra pregunta que estaba por acá y luego hacemos una ronda continua de 3. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Luis, del Tecnológico de Valle de Chalco. Bueno, quizás sea una pregunta un tanto… no sé cómo explicarlo, muy básica, quizá muy obvia. No, dilo. Sin embargo, me gustaría preguntar, porque en mi grupo surgió este debate con respecto a quién es aquel que viola los derechos humanos, si el Estado o cualquier persona puede violarlos. Esa sería mi pregunta. Parece que hay una pregunta más. ¿Te parece, Silvio? Gracias. Volviendo también o retomando lo que mi compañera habla sobre la voluntad política, si existe hablabas del caso de Michoacán, estos casos que ya sabemos de violencia que ya tienen más de 10 años, si existe alguna experiencia en las entidades o alguna voluntad que haya iniciado en los estados de aquí de México para tener esta estrategia de transición. Si existió alguna voluntad política de algún gobernador en especial o se quedó solamente como una cuestión de buenos deseos, y si hubo ese éxito, si nos pudieras compartir cómo fue el proceso. Ok, me aviento estas 3 y ahorita regresamos con otra ronda. Sobre la voluntad política, creo que esta administración en algún punto se casó con la justicia transicional, sobre todo porque al momento de hablar de amnistías como una herramienta de pacificación, que acabamos con una ley de amnistía muy alejada a lo que se había prometido en ese momento en la Sierra en Guerrero, se casaron con la justicia transicional sin mi sentir, entender realmente qué es a lo que se referían y las implicaciones que esto iba a tener, ¿no? Entonces tenemos justicia transicional en la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Derechos Humanos, hasta en el plan de trabajo del ministro Saldívar. Por ahí hay un punto que dice que ellos también van a aplicar justicia transicional, whatever that means. Y creo que no hay per se una voluntad para aplicar un proceso para la violencia o las distintas violencias que estamos sufriendo ahorita. Creo que hay voluntad política y eso creo que es algo importante también a mencionar de la justicia transicional, que no es lineal, no es como que lleguen y vamos a iniciar la justicia transicional y va a ser perfecto. El caso de Colombia es un ejemplo que me parece maravilloso porque llevan 50 años en el conflicto y llevan muchos intentos de justicia transicional, ¿no? Y creo que ese va a ser el caso de nuestro país.
y que aquí hay que aprovechar estas experiencias que empezamos a tener en la construcción de ciertos mecanismos, como el caso, uno, de la Comisión de Ayotzinapa, aunque sea para un caso específico, de ver que sí funcionó, el trato con las víctimas, la supervisión internacional, el tener una fiscalía y un fiscal autónomo que pudieron nombrar ellos, etcétera, ¿no? Y estar muy pendientes igual de cuáles fueron las fallas, ¿no? Como esta solicitud de información en el cual el presidente ordena: me transparentas las investigaciones, y que pueden haber puesto en riesgo justamente los avances de esto, ¿no? Entonces, empezar a ver cuáles son los claros oscuros y aprovechar para el impulso posterior para estas violencias que estamos viviendo ahorita, los resultados posibles de una experiencia, por ejemplo, para el caso de la guerra sucia, que en mi visión fue un acierto haber separado, ¿no? Había una propuesta ciudadana que se presentó al inicio de este sexenio, que incluía una gran comisión de la verdad, que abarcaba desde la guerra sucia hasta el 2018, ¿no? Pensando que esa iba a ser la transición, aunque yo creo que la violencia iba a continuar y que efectivamente ha continuado, ¿no? Pero bueno, desde la guerra sucia hasta acá. Y creo que a pesar de que hay ciertos elementos que unen a las violencias, como la participación de las Fuerzas Armadas, la impunidad, estos pactos de macrocriminalidad de cierta manera, pues son fenómenos distintos, y que realizar estas investigaciones toma recursos, toma tiempo, toma dinero, y en este sentido creo que fue un acierto y que lo debemos de ver como una pequeña luz, el que exista voluntad para empezar a esclarecer cosas que pueden dar resultados, pueden empezar a sembrar la semilla de que este tipo de mecanismos pueden ser una solución, y entonces podamos accionar un mecanismo más grande con el aprendizaje de los pequeños. Respecto a la pregunta, no es una pregunta para nada boba. Por lo general se considera que las violaciones a derechos humanos son cometidas únicamente por agentes del Estado. No obstante, y para esto creo que es importante el derecho internacional humanitario, también hay reconocimiento de que los grupos armados, que muchas veces actúan en contubernio con la autoridad, pues también cometen graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Y en donde muchas veces existe una omisión, ya sea por falta de voluntad política o por completa colusión, y en colusión quiero decir muchas veces corruptas, y muchas veces porque también se encuentran amenazados las y los funcionarios que se encuentran en comunidades. En Michoacán tenías casos de ministerios públicos que te decían: me encantaría poder resolverlo, pero pues a mí me caen los templarios y me dicen que o me matan, o matan a mi hija, o dejo de investigar, ¿no? Y pasan 10 asesinatos diarios en mi municipio y soy un agente del Ministerio Público. Entonces bueno, a esto me refería. No puede ser por parte del Estado o considerar que pues existen ciertos grupos. Y aquí está en gran parte el debate de si en México tenemos un conflicto armado interno, que para ciertas universidades y agencias internacionales que se dedican a estudiar estos temas, sí nos encontramos por lo menos ya con ciertos grupos o ciertos cárteles en un conflicto armado. Uno, y el primero por el cual nos catalogaron, fue justamente el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces ahí sí puede haber responsabilidad, aunque no sean agentes estatales. Y ejemplos sí hay. Por ejemplo, pues bueno, hubo el intento de la FEMOSP, que produjo un informe, y en su momento incluso se acalló. Entonces ahí tienes un ejemplo como de falta de voluntad política, porque se escondió y apenas ahora lo acaban de hacer público. Tienes la Converdad de Guerrero, también para la guerra sucia, que fue creada por el Estado de Guerrero, que dio recomendaciones, y aquí creo que el problema es que nunca se ha visto de una manera integral, nunca se han propuesto de manera integral los 4 o 5 pilares, ¿no? Entonces nada más empiezan con una comisión y hasta dar recomendaciones, pero después estas no son ejecutadas por el Estado. Creo que ahí ha estado la falla. Tienes la Comisión de la Verdad del caso de Oaxaca con el conflicto ministerial, y muchas veces, y aquí también quiero hacer énfasis, en que hay ejemplos también ciudadanos en nuestro país, ¿no? Ahorita actualmente en Nayarit hay una Comisión de la Verdad completamente ciudadana, que saliendo el exgobernador Sandoval y el fiscal Beitia se reunieron testimonios, vieron cuáles podían reunir ciertas pruebas para presentar denuncias,
las presentaron y hoy en día el exgobernador se encuentra preso gracias a esas denuncias, ¿no? Entonces, lo ideal evidentemente es que estos ejercicios sean acompañados por parte del Estado, pero muchas veces hay batallas que pues son las víctimas las que siempre abanderan y las que siempre muestran el camino a seguir. Gracias, Daniela. Si les parece, hacemos una última segunda ronda de preguntas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anel Ortiz de Ibero Tijuana y yo quería mencionarle que justamente si podemos considerar justicia transicional, uno de lo que usted ha mencionado son las disculpas públicas. Y quiero traer el caso de los jóvenes asesinados del TEC de Monterrey, Javier Francisco Redondo y Jorge Antonio Mercado, en donde el mismo tecnológico oculta la situación, no tienen ninguna disculpa pública. 9 años después, el año antepasado, se disculpa el gobierno ya de López Obrador, pero hasta el momento no hay justicia para ellos, no hay una investigación abierta, no hay acciones por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, eso se puede considerar justicia transicional, es decir, hay una disculpa, pero no hay hechos. Y la otra que quería preguntar justamente es, ¿cuál es el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos procesos de justicia transicional? Gracias. No, gracias a ti. ¿Esperamos otras preguntas? ¿Conviene más así o quieres que yo No, las voy a si anotar? quieres las podemos anotar y sí. Bueno, si quieren. Otra y contesto de jalón 3. Sí, hagamos 3 preguntas, vamos a hacer bloques de 3. Ok, yo me llamo Janet, soy igual del Tecnológico de Valle Chalco y de hecho mi pregunta va muy relacionada con la pregunta que hizo, bueno, con la pregunta anterior, porque realmente sí, nos están diciendo que es una disculpa y todo, e incluso hablaron de la reconciliación individual y pública. Sin embargo, la pública me llama mucho la atención porque dice que es reconciliar a la sociedad con las instituciones, pero realmente ¿cómo puedes reconciliar a la sociedad con las instituciones que realmente no le están cumpliendo lo que ellos necesitan? Ellos no están cumpliendo con las necesidades que están solicitando. Esa sería mi pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Alonso de la Ibero Puebla. Me imagino que no todo Estado cumple con las condiciones idóneas para emprender un proceso de justicia transicional. Y las características de los estados de nuestra región latinoamericana pues están cruzadas por esto que tú ya decías, ¿no? Pactos de macrocriminalidad, democracias débiles, estados que están cooptados por poderes fácticos. Entonces, en este marco adverso, lo que yo te quiero preguntar es si podrías compartirnos alguna otra experiencia de justicia transicional más o menos exitosa en la región latinoamericana, además del caso colombiano. Ok. Gracias. Primera, el caso de Jorge y Javier y la disculpa pública y el rol de la CNDH. Pues mira, creo que el caso de Jorge y Javier se enmarcaría dentro de un proceso de JT en el sentido de que es un insumo a cómo, por ejemplo, el ejército creaba estos falsos positivos, si queremos retomar la experiencia colombiana, ¿no? En el cual ellos cometen una violación grave de derechos humanos, vivimos bajo una propaganda en el cual nos empiezan a dividir entre buenos y malos y en el cual los presentan como personas que pertenecían a un grupo de la delincuencia organizada y por ende podía o era justificable su muerte, ¿no? Creo que esto podría enmarcarse dentro de la justicia tradicional como un claro ejemplo. Pero per se y por sí solo creo que no forma parte de la justicia tradicional, justamente porque esta busca atender una masividad de casos y no necesariamente un caso específico o un caso concreto, ¿no? Ahora, de la disculpa pública, y creo que aquí me gustaría retomar la importancia de por qué estos tienen que caminar de manera holística, ¿no? La CNDH tiene unas facultades y atribuciones bien limitadas, ¿no? Ella puede dar recomendaciones, pero no puede ella aplicar justicia por sí misma, ¿no? Presentó denuncias en el caso de Jorge y Javier,
se identificó cuál fue el batallón, sin embargo, ha sido las instituciones de procuración de justicia las que han fallado en poder determinar quiénes fueron dentro de ese batallón los que, pues cometieron el homicidio de Jorge y Javier, y cómo es que funcionó este encubrimiento por parte del Estado, inclusive la responsabilidad del TEC, ¿no? Como dices, que también fue como partícipe. Segundo, ¿cuál ha sido o cuál puede ser el rol de las comisiones de derechos humanos? Pues, por ejemplo, toda la información a manera de memoria que son, que cuando tú tienes un mecanismo de justicia transicional, una comisión de la verdad, por ejemplo, el de la guerra sucia, vas a ir a buscar insumos de investigaciones que ya existen, ¿no? Entonces, aquí la Comisión de Derechos Humanos, las comisiones de derechos humanos van a tener muchísima información precisamente para poder acreditar que éstas se cometían de manera estructural y sistemática dentro de una población, ¿no? Tienes también dentro de la CNDH la facultad de investigaciones por violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Tienen su propia investigación por el caso de Ayotzinapa, tienen el caso de Tlatlaya, que fue otro caso en donde disfrazaron como una represalia el asesinato, ya no me acuerdo cuántas personas eran, perdónenme, y lo disfrazan cuando realmente fue una ejecución extrajudicial, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es el rol fundamental, y que la CNDH aquí en México, o sea, el ombudsman mexicano, desafortunadamente, podría hacer tantas cosas porque de verdad tiene las atribuciones que cualquier comisión de la verdad quisiera. Puede hasta desclasificar documentos de seguridad nacional y los puede ver ella, porque son violaciones graves a derechos humanos. Podría hacer tanto y está desperdiciada precisamente porque la elección de su titular está vinculado a un tema político 100%. Después, la otra pregunta era… Ya se me olvidó, perdón. Las características del Estado, ¿alguna otra experiencia? ¿Alguna otra experiencia en América Latina que sea exitosa? A mí, por ejemplo, me gusta mucho hablar del caso argentino, que a pesar de que pasó hace mucho, fue una comisión de la verdad que logra poner de manifiesto que había mínimo cerca de 9,000 personas desaparecidas. Después sociedad civil se da cuenta que la cifra negra ronda realmente alrededor de 30,000 personas desaparecidas en ese momento, y a mí me gusta contrastar muchas veces que nosotros tenemos 91,000 tan solo en registros oficiales, pero bueno, cómo estos no son iniciales y cómo pueden ser casos de éxito de todos modos. Inician los juicios de las juntas, en ese momento todavía hay una democracia endeble, como bien lo mencionas, donde los militares todavía tenían mucho poder. Se crean las leyes de amnistía, que después se retiran justamente en su corte constitucional cuando llega otra transición, porque dependen de la voluntad política, que nunca va a ser perfecta, nunca va a existir una voluntad política y las condiciones perfectas para ningún proceso de justicia transicional. Siguen las protestas, empiezan están las Madres de Mayo, después se convierten en las abuelas de la Plaza de Mayo, surgen los nietos, empiezan a hacer, utilizar la cultura como el scratch, que iban y rayaban afuera de la casa de los perpetradores, y hoy en día empieza a volver a haber juicios que tienen todavía como fuente los hallazgos de la Comisión de la Verdad, del Nunca Más, y que empiezan a abarcar además responsabilidades ya no únicamente de agentes del Estado, sino de empresarios, ¿no? Por ejemplo, BMW otorgó una lista, ya no me acuerdo si era BMW o Mercedes, pero otorgó en su momento al gobierno una lista de trabajadores que ellos habían identificado como rojillos para que estos fueran desaparecidos, ¿no? Y permitió que estos fueran llevados desde sus instalaciones y en ocasiones incluso que fueran torturados ahí, ¿no? Entonces, para mí eso te habla de un proceso que justamente te muestra que no va a ser lineal, que nunca va a tener las condiciones perfectas, pero no obstante tiene cierto grado de éxito, ¿no? Nunca vas a dejar satisfecho a todo mundo y nunca vas a poder hablar de éxito total porque estamos hablando de una justicia imperfecta, justamente. Nunca vamos a lograr acceder a la totalidad de la verdad, nunca vamos a poder dar esa justicia que seguramente se espera y deberíamos y se la vamos a deber a todas las miles de víctimas, pero ahí está.
¿no? Y que los cambios que eso generó, que ese informe generó y que esos juicios empezaron a generar, ocasionaron que hace un par de años, en el marco de una manifestación justamente por derechos de tierra de los mapuches, me parece que comparten con Chile, uno de los jóvenes que acompañaba la marcha desapareció y se paralizó Argentina y la institución respondió. Y ahí ya me acordé de tu pregunta, que es cómo reconciliamos a la sociedad, ¿no? Y aquí creo que entra esa parte, ¿no? El cómo la reconciliamos, el empezando a crear las garantías de no repetición, empezando a crear estas reformas institucionales para que cuando accione o cuando suceda esto, se logre que las instituciones respondan de la manera que deberían, que podamos confiar de una nueva manera, ¿no? Vehículos y vías hay muchas, ¿no? Me parece que fue en Camboya, pero no me hagan mucho caso porque ahorita no recuerdo bien el país. Justamente para las fuerzas militares hubo un rebranding o un cambio de nombre y de cierta manera como que desaparecieron, le cambiaron el nombre y empezaron de nuevo con la población con una nueva perspectiva y una nueva capacitación, ¿no? Entonces, digo, para mí es un poco lo que trataron de hacer con la Guardia Nacional, pero no le salió muy bien. Pero de esta manera, no es algo fácil y reitero, son décadas, ¿no? Un proceso de justicia transicional no es nada más los 5 años o los 6 años que dura una comisión de la verdad y la publicación del informe. Son procesos transgeneracionales y creo que el éxito se va a medir hasta que pasen esos cambios generacionales y ver si realmente se logra una transformación. Muchas gracias, Daniela. Nuevamente agradecerte por colocar este marco general de la justicia transicional, pero además todo este contexto, ¿no? Que abarca desde las experiencias en otros países, en América Latina, pero también las experiencias que se están dando en los distintos estados de México, del país, perdón, y que como bien mencionas pueden ser aprendizajes, ¿no? Aprendizajes para casos similares. Y me parece que ese es un punto que tendríamos que estar observando, ¿no? Cómo están funcionando estas comisiones de la verdad que se han creado para casos particulares en determinados estados y aprender, ¿no? Para exigir, ¿no? lo que corresponde respecto a la justicia transicional en las otras tantas graves violaciones a derechos humanos por las que atraviesa nuestro país. Muchas gracias. Estamos un poco sobrepasadas de tiempo, así que estaríamos cerrando aquí esta mesa, no sin antes, además de agradecerte nuevamente, te daríamos un detalle, ¿no? Un reconocimiento por parte del Sistema Universitario Jesuita, del ITESO principalmente, por tu participación en esta conversación, que ya viene por acá. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, gracias, tanto presencialmente como a través de YouTube. Gracias. Igualmente, agradecemos la participación de María del Rosario Arrambide González. Muchísimas gracias por su participación. Y pues también a nuestra invitada Daniela Malpica. Muchas gracias. Y los invitamos a que también se queden a la siguiente mesa, Diálogos sobre el Nunca Más. La memoria, un elemento indispensable para la reparación del daño, que en unos momentos va a comenzar. Gracias.